Tremendo lo de Macri. Me escribió 2.000 millones de personas diciendo que era Ibrahim al-Ibrahim, el que hizo lo que hacía el jefe de seguridad de la calle Pou, lo hacía acá Ibrahim al-Ibrahim. Señores, tenemos nueva ministra de Trabajo, tenemos alguien que estuvo, vos estuviste, Matías Barrotaveña estuvo en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Sí, primero fui subsecretario de Empleo con Carlos Tomada en el gobierno de Néstor Kirchner y después, sobre el final, secretario de Empleo con Cristina Fernández. ¿Y actualmente? Kirchner. Actualmente soy legislador del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar un poquito de la baja de impuestos en un minuto, pero quiero que opines sobre Kelly Olmos. Estuvo con el señor Mariano Martín, Kelly Olmos, está Sergio Chousa, todo el equipo. ¿Cómo anda Kelly Olmos? Bueno, Pablo, Hace por lo pronto, no sabíamos de ella. hacía mucho que no teníamos conocimiento de ella. Ella estaba trabajando en la función pública, Sí. estaba como directora del Vice hasta hace muy poquitas horas. Y mañana ya va a estar presentándose con el equipo del Ministerio de Trabajo. Y ya ahí hay una primera definición, porque mañana se junta Kelly Olmos y por lo que vengo hablando hasta ahora, todo indica que va a mantener prácticamente inalterado el equipo. Es decir, a partir de los cargos que están por debajo del Ministerio, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Empleo, y hay otro puñado de secretarías, subsecretarios y direcciones, todo indica que el grueso de ese equipo va a estar a disponibilidad de Kelly Olmos y la voluntad de la nueva funcionaria es mantener eso, que de por sí es una definición por varias razones. Primero, eso le da al equipo de Claudio Moroni una continuidad. También ahí hay una definición que nosotros deberíamos recalcar, Pablo, que tiene que ver con que está disociada en un punto la salida de Claudio Moroni de lo que sucedió en el Ministerio de las Mujeres y Diversidad y lo que sucedió en el Ministerio de Desarrollo Social. Son cosas distintas. Tiene una dinámica propia, responde a una decisión estrictamente personal que venía siendo sugerida y plasmada y anunciada a Alberto Fernández y que debió tener probablemente un desenlace hace unos cuantos meses. Se le pidió desde la Jefatura del Estado a Claudio Moroni permanecer un tiempo más. La CGT también fue un artífice clave para pedirle a Claudio Moroni que extendiera su gestión, hasta que finalmente se encontró esta oportunidad de salida ordenada, de alguna manera, que me parece que también habla de una definición en el sentido de que no deberíamos esperar un cambio drástico en la política. Mucho. A ver qué opina Matías. Bienvenido, Matías. Y después, Marcos, también te quiero escuchar. No, a ver, primero creo que es bueno destacar que se trata de 3 mujeres que se incorporan al gabinete. Me parece que ese es un dato importante. En el caso de la que se incorpora al Ministerio de la Mujer, me parece que el hecho de que sea joven, la verdad que no la conozco, creo que la pasamos a conocer este último fin de semana cuando se produjo el encuentro plurinacional de diversidades en San Luis, Sí. pero me parece que si hay una novedad en la política argentina, tiene que ver con todos los jóvenes y les jóvenes que han No sé qué edad participado. tiene, honestamente. Creo que tiene 33. 33. Pero me parece que forma parte de una generación que ha irrumpido y que con diversas luchas, la interrupción voluntaria del embarazo, pero ni una menos y demás, merecen tener ese espacio y me parece que además se articulan muy bien con otros, y lo hemos visto en la práctica, desde Dora Barrancos a las que han luchado en feminismo de otras épocas, con lo cual me parece un dato positivo. Después, en el caso de Kelly, es una compañera del peronismo de la ciudad, que cualquiera que la conozca sabe que es muy laburadora, muy trabajadora, estudiosa, ha hecho posgrados, trabaja mucho los temas de economía urbana en la Ciudad de Buenos Aires y tiene experiencia en la gestión. También estuvo en el gobierno de Cristina a cargo del área de provincias, con lo cual tiene experiencia de gestión. Lo que a mí me parece que, bueno, que tenemos un problema que excede por ahí la posibilidad de los nombres, ¿no? En particular, vos me decías, yo conozco el Ministerio de Trabajo en la época de Carlos Tomada. Creo que lo que hizo Mauricio Macri con el Ministerio de Trabajo fue una destrucción que fue muy difícil de levantar. La verdad que, primero por un cambio de paradigma, me parece que ahí hubo un traspaso de muchas de las políticas de empleo a desarrollo social, en una idea donde van a plantear un esquema de 2 sociedades. Algunos lo leen como la economía social, otros lo leen como la beneficencia para aquellos que no van a estar integrados. Me parece que en esa confluencia de miradas durante esos 4 años se destruyó una política de empleo que era ejemplo a nivel mundial. Y lo digo porque íbamos a todo el mundo a contar las políticas y no se podían desarrollar. Y me parece que después, bueno, todo el esquema de empleo precario y demás que nos dejó el macrismo, pandemia mediante, acuerdo con el fondo y demás, es de muy difícil repercusión y me parece que sería mucho pedir que el cambio de una persona modifique eso. Me parece que hay un conjunto de políticas que tendríamos que modificar, que tienen que ver con volver a otros esquemas de distribución de Pablo, déjame agregar una definición cortita respecto de esto, porque me parece que viene a cuento que, por lo que he hablado hasta ahora,
había como una suerte de expectativa de qué pasaba con la suma fija, el aliento al empleo, al poder adquisitivo del empleo. Yo, por lo que entiendo hasta ahora, por lo menos en un primer abordaje, es que esta nueva gestión del Ministerio de Trabajo va a mantener también la línea de Claudio Moroni. ¿En qué sentido? Los trabajadores del sector privado podrán recomponer sus salarios en paritarias. No está pensándose todavía en una herramienta como lo de la suma fija, que es lo que se había pensado, y en todo caso ese tipo de medidas de aliento podrán ir para los sectores más informales, pero no para los trabajadores del sector privado. Ok, Sí, va mal, ¿no? Pero bueno, opinión propia. Pensaba que es la primera vez, no es que las salidas no han sido traumáticas, han sido distintas, digo, la de Eli Gómez Alcorta, efectivamente hay un trauma, ahí hay una discusión y hay una interna y la decisión de la renuncia está vinculada a eso, lo de Moroni y lo de Zabaleta estaba más charlado, pero sobre todo lo de Zabaleta no es sin fricción y no es con problemas, ¿no? En una cartera que tiene un montón de inconvenientes. Lo que me llama la atención es que no produce el cimbronazo que produjo en otros casos. No estoy muy seguro si esto tiene que ver con que, un poco por lo que decía Matías, los cambios de nombre no generan una expectativa que, bueno, va a haber un cambio de política o algo, cual para mí siempre es negativo. El cambio de nombres debería generar una expectativa, porque debería ser un relanzamiento, o es que, bueno, se entiende que no es un cimbronazo tampoco en el gabinete. Me dijeron hoy no es un modo. cambio de la coalición, no es una decisión de la coalición. Evidentemente no, digo, porque además ni siquiera hubo consulta, no es que se conversó como en otras ocasiones y se terminó definiendo, ¿no? Yo tengo 2 o 3 datitos de color que puedo averiguar, no sé si son de color, pero en primer lugar a mí me dicen de que Kelly Olmos llega al Ministerio de Trabajo por consejo, digamos, de Juan Manuel Olmos, que tiene el mismo apellido, que es el vicejefe de gabinete, pero no tiene nada que ver. No tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación, porque más allá de compartir, sí, el mismo espacio, el nuevo espacio de participación político en la Ciudad de Buenos Aires. Después, ahí hay un tema, porque Gómez Alcorta cuando se va... No muestre que usted use unos papeles viejos para escribir. No, yo soy de la vieja escuela, no se preocupe. Gómez Alcorta cuando se va, dice, le violaron los derechos humanos de 4 mujeres, ¿no? Cuando hablando de la cuestión de los mapuches en el sur. Y esta parece ser también una respuesta del presidente, algunos hacían esta lectura, una respuesta del presidente respecto de poner 3 mujeres simultáneamente. Sí, pero pará, en el interín que dijo Elizabeth Gómez Alcorta esto y asume en estos días la nueva ministra, bueno, alguien se dio cuenta que era verdad lo que decía Elizabeth Gómez Alcorta. Sí, claro, porque las 4 mujeres volvieron a Bariloche. Nosotros lo dijimos acá del primer día. Eso fue un error gravísimo y casi una tortura. Una vejación. Una vejación intolerable. Total. Bueno, eso se corrigió. Bueno, no es poca cosa. Esta cuestión. Y después lo otro que me parece también interesante, que Kelly Olmos tiene un pasado, digamos, militante en algún punto, con algunos miembros de la CGT. Esto me dicen que tiene muy buena relación con Andrés Rodríguez, con Gerardo Martínez y con Rodolfo Daer. Es decir, que ya es una mujer que, por lo menos por el lado de los gordos de la CGT, y tiene un vínculo bastante aceitado. Ahora que viene el tema de la paritaria, ¿no? Tiene vínculo con los gremios de la educación. Tiene una relación con la UDA, con Sergio Romero, que está dentro del marco de la CGT, y también ha hecho mucho trabajo Kelly Olmos con UTE, con la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ahí donde están Eduardo López, Angélica Graciano. Digamos, tiene un trabajo territorial en ese aspecto. No es una persona de un gran reconocimiento por parte de los sindicatos. La verdad que causó sorpresa en la CGT el nombramiento. Pero una de las lecturas que hacía un dirigente con muchos años, que me pareció bastante gráfica, es, bueno, de alguna manera vos viste que Néstor Kirchner decía, el ministro de Economía soy yo. Alberto Fernández no está en condiciones de ser el ministro de Economía de este gobierno, pero sí está en condiciones de ser el ministro de Trabajo. Está clarísimo. No sé si es bueno o malo eso. Sergio, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Pablo? Desde lo economicista, en materia de empleo, de trabajo, en los últimos años tenés bien diferenciados 2 segmentos. Por un lado, la recuperación de puestos de trabajo, la caída de desempleo muy marcada, tenemos los menores niveles de desocupación en 5 años. Ahora, la composición de ese trabajo no es 100% ideal, si bien está creciendo el empleo privado registrado en los últimos meses, no a la misma velocidad que el resto de los segmentos. Y por otro lado, la asignatura pendiente definitivamente es la del poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Porque en muchos casos se crearon puestos de trabajo o se sostuvieron, pero con un deterioro del poder de compra. Y sobre eso tampoco es mucho, tal vez, o no, lo que pueda hacer un ministro del Trabajo. Uno tendería a pensar que es más de la órbita de la política económica. Sí. ¿Y cómo ves el avance de Sergio Massa
Ahora ya en una segunda etapa, acuerdo con el fondo mediante, calmado los mercados, calmado el dólar y demás, bueno, obviamente arranca una etapa donde el objetivo es otro, ¿no? Es estabilizar la inflación o bajarla directamente, ¿no? Sí, simplificando un poco, entre las dos grandes esferas, la de reservas y de la macro vinculada a la política fiscal, caminó muy bien en estos 2 meses, pero la gran asignatura pendiente es la inflacionaria y estrictamente vinculada a la dinámica del poder adquisitivo. Sobre eso, viste, la verdad que no hay soluciones mágicas si vos no tenés una convicción y también criterios de posibilidad para implementar programas más de fondo. Sí. Acá en este programa lo hemos discutido varias veces. Obviamente hay riesgos, nada es un lecho de rosas, pero bueno, con este esquema de poner parches sobre parches, hoy se está por anunciar ahora en estas horas una nueva medida para tabicar un poco más la salida de dólares vinculada al turismo y en particular al segmento Qatar. Con estos parches lo que puedes hacer es contener, pero difícilmente puedas erosionar la base de la inflación. Yo te quiero hacer No, una pará, pregunta, no, una que pregunta nada más. no tengo poco tiempo y tengo que ir a lo de la Ciudad de problema. Buenos Aires, que les va a No interesar problema. a todos, porque ahí me parece que podemos un poco analizar o verificar el discurso de cierta derecha argentina que dice acá el único problema que tenemos son las leyes laborales y los impuestos. Bajamos los impuestos, se arregla todo. Bueno, ok, bajemos el impuesto a las tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires. No, ahí mejor no. Va a ser interesante lo que pase el jueves, Matías. Sí, ahí, a ver, una cosita con el tema laboral, digo, porque se mencionan las leyes laborales. Yo quiero decir que con este mismo marco normativo, Néstor Kirchner generó más de 2 millones de puestos de trabajo registrados en ni el hablar. sector privado Sí. y 500.000 en el sector público, es decir, 4 privados por cada público. Y Cristina Fernández de Kirchner, 600.000, 630.000 en el sector privado y menos 400 y pico en el sector público con la crisis de Lehman Brothers y más. Mientras que Macri destruyó 260.000 puestos de trabajo en el sector privado y generó más de 100.000 en el sector público, con un Estado que hacía mucho menos. Sí, y ya además. avisó, Pero él dice- que lo quiere destruir. Y avisó que lo quiere destruir Lo acabas de totalmente. contar hace... Bueno, Y perdón, y todo el sentido común que está construyendo Juntos por el Cambio va en el sentido exactamente contrario a lo que se debería hacer, porque si esta es una etapa donde hay una fuerte creación de empleo y ese empleo es precario y de bajos ingresos, vos lo que tenés que hacer es fortalecer las estructuras sindicales, tenés que fortalecer las negociaciones colectivas de convertirlo trabajo en para que mejor ese trabajo trabajo que sí está presente hoy Se sea pague de mejor. mejor calidad y mejor pago. Es decir, Pero- por eso lo que viene, a ver, lo que viene No, a pero hacer es Juntos por el buenísimo Cambio, lo del jueves, porque Pablo, el jueves lo que viene a se hacer le Juntos por cae el la Cambio, mentira. A lo del El jueves- jueves se cae la pero ¿sabes lo que viene a mentira. decir A Juntos lo por el del Cambio? Viene a jueves. decir, Pero mira, necesitamos más renta para los empresarios, ni Bueno, más ni menos. Saquémosle esa careta. Por eso vamos a ir el jueves, que el jueves se cae la mentira de la baja de los impuestos. ¿O no? Ahí, a ver, nosotros, esta es la continuidad de lo que se llamó en su momento el Frente Antigrúa, ¿no? Donde logramos construir pongámosle nombre de alianza para poder ir sobre ese contrato absolutamente irregular, que eran las grúas que levantaban en 3 horas, en 5 horas, lo que tenían que pagar de canon de todo el mes. Ese negocio lo tuvieron que tirar para atrás, después se hizo cargo del Estado. Ahora, con el mismo esquema, estamos planteando la derogación del impuesto consumo de tarjeta de crédito. Es un impuesto que le está sacando 20.000 millones de pesos anuales a los porteños de los bolsillos. En principio yo te diría desde nuestra mirada política que no es un momento para bajar impuestos, porque es un momento donde hay muchas necesidades y donde el Estado tiene que estar fuerte para actuar. Totalmente. Pero la Ciudad de Buenos Aires es Disneylandia. La Ciudad de Buenos Aires este año tiene 9.000 millones de dólares de presupuesto. En el presupuesto del año que viene, que son 2 billones, es decir, 2.000 millones de pesos, es el presupuesto que acaba de presentar la Reta, son entre 8 y 13.000 millones de dólares para el año que viene, porque ahí hay que tomar la inflación, el valor de dólar a fin de año y demás. Es similar al presupuesto de Madrid o Barcelona. Es decir, es un presupuesto de 4 veces el de Bogotá, 3 veces el de San Pablo, el de Santiago de Chile. Y es un presupuesto que no tiene pensada ni una estación de subte. No resuelve el problema de los residuos, sigue enterrándolos en el SEAMSE, no construye estaciones de subte, no garantiza que las guardias de hospitales tengan el mínimo Terrible. en términos de ¿Y atención. qué pasa con todos los diputados que dicen hay que bajar los impuestos? Los diputados de Tetaz todo el día dice que hay que bajar impuestos. Toda esa gente, ¿cómo va a votar? Ahora nosotros lo que hemos logrado es que la izquierda, el Frente de Todos y el sector de los libertarios haya firmado y García Moritán, como bien lo decía recién, con eso se llega a los No, 30 García votos. Moritán dice que va a bajar, no que va a votar. Que va a bajar y que va a dar bono para eso. Lo entrevisté hoy y no quiso decir cómo va a votar.
Uno lo ve muy precario, Moritán. La verdad que me ha tocado debatir con él y la verdad que tiene un nivel de precariedad muy fuerte, desconoce cuestiones básicas de la precariedad de qué? historia. Argumentativa. Argumentativa, digo, muy precario en términos argumentativos, coachado, pero le cuesta salirse por ahí. Me parece que están tratando de pescar en esa misma pecera. Bueno, es una estrategia de Larreta de copar, ¿no? toda la góndola del supermercado, pero me parece que es bastante precario lo de él. De todas maneras, me parece que ¿Le lo dan pone los de votos o no? manifiesto. ¿Le van a dar los votos? A ver, la vez pasada no nos permitió llegar al recinto y tiró la decisión para atrás. En este caso tiene la posibilidad de que se produzca esto, Larreta lo puede vetar o no, pero sí lo que nos parece es que se pone en evidencia que hay un Estado, porque el Estado de la ciudad indexa el ABL. O sea, lo indexa por inflación, mes a mes, ni Me siquiera dijeron que cada 6 meses. es Lo la indexa. ciudad con mayor presión impositiva del país. Tiene la segunda tasa de ingresos brutos del país después de Córdoba, recauda el 70% de sus impuestos, que además son muchos bonaerenses, 2 millones de bonaerenses, que vienen acá a trabajar, a producir, a generar y pagar impuestos, y que después se van al conurbano a pedir pavimento, que le retiren los residuos, en un esquema absolutamente desigual que tiene que ver con esta realidad metropolitana que tenemos de distritos pobres de un lado de la General Bueno, Paz. vamos a y ver, Soledad. estos reyes del discurso de bajar los impuestos, vamos a ver cómo votan el jueves. Desde el 2007 lo único que ha hecho el gobierno de la ciudad, Macri y Larreta, es aumentar impuestos. Cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Trabajo, generamos la asignación por hijo, ellos desarmaron Ciudadanía Porteña. Cada vez que nosotros le metíamos plata en el bolsillo a las personas, Ellos se la los metían en el sacaban. bolsillo. Ellos se los Yo te sacaban. sumaría, Fue una Pablo, constante. hablando de esto de los liberales, hablan de la alternancia, pero llevan por 20 años de gobierno en la ciudad. Tienen mayoría automática en la legislatura y en plena pandemia jamás fue el jefe de gobierno a dar explicaciones en la legislatura. Es decir, hay algo ahí que rompe con cierta idea liberal que se plantea Bueno, sostener. igual, espera, porque ahí digo, ellos se presentan a elecciones y ganan. No, está bien, pero Digo, quiero decir. ahí hay un cuando problema de eso la pasa, oposición, está bien, pero pero cuando eso genera pasa en Formosa, instancia. pasa en otros lugares, en Santiago del Está bien, Estero, perfecto. dicen son los caudillos que están hace 20 No, años. sí, Bueno, sí. acá vas a estar hace Y lo casi han 20 hecho años. sobre la Obviamente, cooptación sí, por supuesto. Y a esto de le este sumaría que es la presupuesto. ciudad con menos espacios verdes, una de las ciudades con menos espacios verdes de América Latina. Donde una de las balas que les ha entrado en esta discusión política ha sido justamente eso de la privatización de la costanera, la privatización de muchos No, y espacios que verdes. contaban los espacios, las plazoletas en el Cementerio, medio de dos plazoleta, calles, no, como, es los una canteros vergüenza. como espacio verde. Pero además Pobre tiene una chiquita. agenda municipal Te- con estoy- ese estoy pasa- presupuesto. Una agenda Matías, municipal. esta semana quiero que vengas de Dale. vuelta, sin falta, ¿eh? Hay mucho para hablar. Sergio también, lo mismo digo, ¿eh? Perdón por el poco tiempo, ha sido un placer. ¿Volvemos, no? ¿En un minuto o no? Ah, nos vamos directamente y nos fuimos. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Espectacular este día feriado, ¿eh? Muchísimas gracias. Chau.